Tenemos por delante un tiempo de escudriñar, de leer, de estudiar la palabra de Dios con un solo objetivo: intentar escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, que seguramente, estoy convencido, sea un mensaje de ánimo, de volver a Él, de conseguir, de tener nuevamente, como le pusimos a este mensaje, de recuperar lo perdido. Saben que nuestros hijos en estos días de su niñez están como que jugando a algo que en realidad a veces roza el enojo. Es una situación un poco a veces graciosa, pero a la vez también un poco tensionada, ¿no? Nuestra hija Constanza, que tiene 5 años, ha tomado esa actitud, esa idea de disfrutar, de esconderle cosas a Felipe. Entonces ella muchas veces, Felipe está jugando y por ahí le agarra algo y lo esconde, ¿no? Entonces en un momento Felipe lo busca, obviamente se da cuenta de que ya no lo tiene y a esta altura, las primeras veces no, pero a esta altura ya directamente va a Constanza y le dice: Constanza, dame lo que me escondiste. Y ahí arranca todo un juego de no, de sí, de bueno, vamos a ver si no está por acá, no está por allá. De hecho, me acaba de pasar cuando yo estaba organizando un poco este espacio para grabar este mensaje para ustedes, queridos hermanos, que entre 2 almohadones encontré algo, una parte de un juguete que seguramente Constanza le escondió a Felipe y él todavía no se dio cuenta. Ahora yo lo voy a agarrar, lo voy a poner en un bolsillo y cuando ellos vuelvan de la escuela va a nuevamente surgir ese momento que por ahora es divertido, no sé por cuánto tiempo más. Pero claramente no nos gusta perder cosas. Y peor aún, es una situación muy incómoda, nos duele, nos sentimos muy incómodos cuando nos roban cosas. Probablemente muchos de nosotros hayamos pasado por ese incómodo momento en el que nos damos cuenta, descubrimos que nos robaron algo. Nuestro hogar, nuestra billetera en el ómnibus, un vidrio roto en un auto, una alarma sonando en una casa al volver después de un tiempo de vacaciones familiares o lo que sea, ¿verdad? Es un momento muy incómodo. No nos gusta que nos roben cosas. No nos gusta que nos quiten cosas que son nuestras. No nos gusta que nos escondan cosas que en realidad estamos necesitando. Y a veces puede ser un juego, pero a veces en realidad puede ser algo que nos duela, que nos afecte. Y esto es lo que quiero charlar en esta mañana con ustedes, queridos hermanos. Y lo primero que quiero recordar es un versículo de la palabra de Dios que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10. Dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes, dice el Señor Jesucristo, tengan vida y para que la vivan plenamente, para que la tengan en abundancia, dicen otras versiones. No podemos desconocer, queridos, que durante nuestra vida, durante el transcurso de esta carrera que hemos elegido correr, que es la carrera del cristiano, de la fe cristiana, hay cosas que a veces perdemos. Hay cosas que a veces nos quita el enemigo, nos roba, o nosotros mismos a veces descuidamos sin darnos cuenta. Y a mí me gustaría con ustedes repasar 2 cosas muy importantes que afectan nuestra vida y que afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Yo no quiero extender esto que a veces me pasa a mí, hacerlo extensivo a ustedes. Simplemente, queridos, digamos como que tener presente, estar alertas a que a veces estas cosas pueden suceder. Mi oración es para que a ustedes no les suceda y que cada uno de ustedes hoy esté realmente animado y sea sensible a todo lo que está sucediendo en este tiempo que estamos viviendo. Pero es lo que siento en mi corazón, compartir con ustedes, por si en algún momento, por si a alguno de ustedes le puede pasar o le suele suceder algo de esto. Bueno, buscar los motivos por los cuales estas cosas están pasando. ¿Por qué nos robaron esto? ¿Por qué ya no me siento animado? ¿Por qué perdí esa sensibilidad, ese amor, esa acción
por mí o por los demás que antes tenía. Vamos a repasar la palabra de Dios y esta es mi oración, queridos, y ojalá sea la de ustedes. Que si en algún momento perdimos esto, si en algún momento dejamos que nos robaran el ánimo, las ganas de seguir adelante, la sensibilidad por las cosas de Dios, la sensibilidad por los demás, que en el día de hoy Dios nos anime por medio de su Espíritu Santo a retomar estas cosas, a conseguir esto que nos quitaron, que perdimos, que por ahí hasta sin darnos cuenta nosotros mismos fuimos alejando de nuestra vida, recuperar en esta mañana esto que hablábamos recién. El primer texto que quiero leer con ustedes, queridos, acompáñenme por favor, es en Primera de Samuel, capítulo 30. Hacer una introducción de este contexto sería es difícil, lleva mucho tiempo, simplemente algunas cosas rápidamente para entrar en contexto, en clima de lo que estaba sucediendo. El que posteriormente iba a ser el rey David en este momento, en este capítulo 30 de Primera de Samuel, no lo era. Él estaba en un mal momento de su vida. David se encuentra en medio del pueblo enemigo de Dios. ¿Sí? Miren qué importante esto, ¿no? Y justamente lo que hace es o atacar o mentir diciendo que ataca a su propio pueblo. Y cuando habla con las autoridades de los filisteos, los engaña. El momento de David es un mal momento, ¿sí? Él se encuentra en esta situación difícil y el capítulo 30 de Primera de Samuel nos dice cómo viene un ejército, los amalecitas, toman todas las posesiones, vamos a leerlo ahora, ¿verdad? Toman las personas, su familia, los niños, los ancianos, las mujeres, y se lo llevan lejos. Dice así: al tercer día, versículo 1 de Primera de Samuel capítulo 30. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Negev, y con que luego de atacar e incendiar a Siclag, que era donde ellos estaban, donde David con su ejército estaba, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Obviamente que David y sus hombres ven esto, ¿verdad? Versículo 6, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Y dice este versículo, el cual quiero que hagamos foco en él. Pero cobró ánimo, hablando de David, y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: traedme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Consultó David. Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Y la historia sigue, y vemos que después lo que sucede es que justamente David obedece, va atrás de este ejército que habían robado todas estas cosas, y más importante que las cosas, las personas, sus hijos, sus ancianos, sus esposas. Bueno, y recupera todo eso y regresan a Siclag, y ahí una vez más hay un momento como de paz, como de tranquilidad, ¿no? Pero este versículo 6 y 7 que leímos recién es clave, porque justamente lo que dice es: pero cobró ánimo. Otras versiones dicen: y se animó, recuperó su ánimo. Vemos a un David en este momento que lo que había perdido era el ánimo. Claramente él estaba en uno de sus peores momentos. Difícilmente encontremos un peor David que en este momento. Él estaba entre los enemigos, él estaba mintiendo, él estaba dialogando con Dios y hasta discutiendo con Dios de que esa promesa no seguía. Ansiedad, desánimo, frustración, derrotas con el enemigo, fuera de su pueblo, fuera de la voluntad de Dios. Bueno, un momento muy malo. Pero este versículo lo que nos dice es que él recuperó su ánimo. Ahora, qué interesante esto, ¿verdad?
no solamente que él recuperó su ánimo, sino como que él tomó buenas decisiones en este orden. Lo que dice la palabra de Dios es que él confió, otras versiones dicen que confió en Dios, que se animó y que consultó. Esto me parece muy interesante, porque me parece sanos consejos para seguir. Querido hermano, si hoy tú o usted se encuentra desanimado por las circunstancias, por una enfermedad, por distancia en cuanto a familiar, qué importante es volver una vez más a confiar, a reencontrarse con el ánimo, a consultar a Dios. Me parece que estos 3 puntos es como que una escalera ascendente a una vez más recuperar algo que por ahí el enemigo nos robó, que por ahí nosotros mismos, sin echarle la culpa a Satanás, descuidamos. Pero qué importante que quizá este domingo 19 de junio del año 2021 retomemos y una vez más nos animemos. ¿En qué? En Dios, en que podemos confiar en Él. Yo aquí anoté un par de salmos que David escribió que son bien visibles. Uno puede entender la situación de David al leerlos y aplicarlos a nuestra vida, porque muy probablemente todos hayamos pasado por momentos como este. Salmos 38:4 dice: ya no aguanto mi maldad, no soporto carga tan pesada. Quizá, queridos, algunos de nosotros nos sentimos o nos hemos sentido en el pasado de esta manera, que nuestro pecado, nuestra maldad pesa, y realmente lo sentimos, y eso nos amarga, nos distrae, nos desenfoca, nos entristece, hasta nos angustia, llegando por ahí hasta tener un tiempo de depresión. Ahora, lo que había pasado a David era muy fuerte, sí, por supuesto. Era muy doloroso, sin lugar a dudas, como muchas cosas que nos pasan a nosotros. El Señor Jesucristo nos prometió en este versículo que leíamos darnos a aquellos que creemos en Él vida y vida en abundancia. Pero jamás nos prometió que iba a ser una vida sin dificultades, sin problemas. Lo que sí Él nos prometió es que Él iba a estar a nuestro lado, habiendo pasado por cosas quizás peores que la de nosotros, angustias tremendas como la de Getsemaní, que Él iba a estar allí hasta el último día de nuestra vida, hasta el final de los tiempos, acompañándonos. Entonces, cuando nos pasan cosas como estas, quizá, queridos, en este momento estamos sintiendo algo de esto, ¿verdad? Ansiedad, angustia, depresión. Bueno, ¿cuáles fueron las decisiones que tomó David? Otro salmo, el Salmo 42:11, dice en la versión de la traducción en el lenguaje actual: pero no hay razón para que me inquiete. Esto de hablarse a uno mismo, ¿no? Qué interesante concepto. Lo vemos también muchas veces en las lamentaciones del profeta Jeremías. Él se hablaba así, y aún en todo ese mundo de problemas y dificultades, gente queriéndolo matar, despreciándolo, bueno, cuánto dolor, angustia alrededor, él sintiéndose solo, él sintiéndose como que realmente, bueno, deseó hasta la muerte, ¿verdad? Pensando en ese día en el que había nacido y prefería que eso no hubiese pasado. Y David también pasó por momentos así, ¿no? Dice, pero el Salmo 42:11, como les decía recién, pero no hay razón para que me inquiete. En esos momentos de dificultad, recordar nuestra confianza, apoyarnos en la fe que hemos abrazado. Dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, solo a Él alabaré. Hace algunos días atrás charlaba con un joven que él me decía que él se sentía como que Dios estaba enojado con él. Y como que ya no podía seguir con esa angustia de sentir que cada día Dios comenzaba el día enojado con él y terminaba el día enojado con él. Y él iba y daba vuelta sobre este concepto de que Dios estaba enojado con él. Y yo le decía, mirá, yo entiendo que hay algo que está mal y que hay que solucionar, y él realmente reconocía que había algo para cambiar, ¿verdad? Y ese punto es muy importante, reconocer, arrepentirse, pero qué importante también cambiar este concepto de Dios enojado contigo, pero ¿por qué? Dios está enamorado de vos.
Dios te ama. Dios, queridos, a esta humanidad, hermanos de Reducto o quien sea que esté escuchando este mensaje en las redes, Dios nos ama. Es cierto que Él condena el pecado, que Él quiere alejarnos de muchas cosas que es mala, que es nociva para nosotros. Pero lo que Él condena es el pecado, no al pecador. Si Él nos quisiese condenar, lo que hubiese enviado a esta tierra es un condenador. Pero Él lo que envió fue un salvador, porque Él nos ama y porque Él quiere salvarnos. Él a veces envía cosas a nuestra vida, todas cosas que podemos soportar y que en el Espíritu Santo podemos vencer, pruebas. Pero a veces tenemos circunstancias dolorosas, cosas que realmente duelen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esas circunstancias? Si estamos desanimados, bueno, una vez más, animarnos en el Señor. Pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para preocuparme. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, solo a Él alabaré. Esto fue lo que hizo justamente David en este momento de dificultad. ¿Qué hizo? Se animó, confió y pidió consejo. Volvernos a Dios. Ayer pensaba en este hombre que, junto con otros hermanos, no pensábamos en este hombre que arrodillado se acercó a Jesús y le dijo, necesitando sanidad en su cuerpo porque era leproso, si quieres puedes sanarme. Qué linda actitud, confianza en la soberanía de Dios, en el poder de Dios. Qué linda actitud de yo estoy acá y reconozco que necesito tu ayuda. Puedes ayudarme si tú quieres, le dijo a Jesús. Y allí Jesús le respondió, sí, quiero. Y actuó todo su poder en su cuerpo, sanando esa enfermedad que tenía en su piel. Queridos, para redondear esto primero que debemos recuperar, quizá, o ayudar a otro que perdió, que permitió que se le robase ese ánimo, esas ganas, esa voluntad de seguir adelante en este tiempo difícil que estamos viviendo. Animarnos en el Señor, en sus promesas, en su amor, en que Él no está constantemente mirándonos para juzgarnos, para hacernos saber que está enojado con nosotros. No, queridos, Él nos ama. Él envió a Jesús para que nuestra vida fuera una vida y de vida en abundancia. Y en segundo punto, este va a ser más corto, un intérprete de la ley, un experto en la ley, dicen otras versiones, le preguntó en cierto momento al Señor, eso está en Lucas capítulo 10, ¿qué era esto de quién es mi prójimo? Porque como que estaban buscando encontrarle un error, a ver qué decía Jesús. Y Jesús les expresó lo que conocemos como la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan? Un sacerdote, un levita y un samaritano. Estas tres personas pasaron por al lado de esta persona que había sido robada, que se le habían quitado cosas. Dos de ellos, ¿qué hicieron? Indiferente totalmente, ¿verdad? Indiferencia total. Pasaron, siguieron, no dieron corte a lo que estaba sucediendo, quizás preocupados, ocupados por su servicio, por sus responsabilidades, o simplemente por no meterse, por quizá tiene alguna enfermedad y me la contagia, no sé, pero habían perdido claramente su sensibilidad. Cuidado, queridos, porque vivimos en un momento en el que se nos pide que estemos en nuestra burbuja, en nuestra familia. Cuidado de no confundir. Una cosa es cuidarnos y otra cosa es perder la sensibilidad de lo que le pasa al otro y también de cosas que me pueden estar pasando a mí y por ahí no me estoy dando cuenta. Cuidado con esto. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 21 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Presten atención. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Este pasaje de Efesios nos habla de que existe la posibilidad
que perdamos la sensibilidad. La sensibilidad con respecto al pecado, pero también la sensibilidad con respecto a otras personas, a la maldad, a la necesidad de otros. Otro pasaje muy conocido, Santiago capítulo 4 versículo 17 dice así: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Claramente acá hay una pérdida de sensibilidad, porque sabemos, existe la posibilidad de que sepamos hacer lo bueno, pero por ahí perdimos esa capacidad de esas ganas de hacerlo realmente, de ejecutarlo. Cuidados, queridos hermanos, porque quizá esto pueda ser algo que nos esté pasando. Hemos perdido esa sensibilidad de que dejamos de hacer lo bueno, que sabemos hacerlo, y por ahí no nos dimos cuenta. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. De este tipo de tristeza no hay que arrepentirse, porque es una tristeza en Dios que produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. A veces justamente la tristeza puede generar en nosotros esa pasividad, esa falta de sensibilidad hacia los demás o hacia nosotros mismos, descuidando cosas importantes, descuidando incluso hasta el primer amor, hasta el llamado que tenemos. A veces perdemos cosas, queridos, nos lo roban o lo perdemos o lo descuidamos, y esas cosas nos afectan nuestro ánimo, afecta nuestra sensibilidad hacia los demás, afecta nuestra sensibilidad hacia el pecado, afectan cosas que realmente son muy importantes. Y quizá en estos momentos podemos estar viviendo cosas así, queridos. Quizás no tú, pero quizá tu familia, tu entorno, alguien, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que necesita a Cristo, alguien que por ahí está desanimado, que está desorientado. Qué importante volver a la palabra del Señor para animarnos unos a otros a confiar, a pedir consejo a Dios, a animarnos en sus promesas, en su palabra, a animarnos a seguir siendo sensibles con el dolor del otro, a animarnos a seguir siendo sensibles a ese llamado que tenemos y responder a ese llamado en esta situación tan novedosa, tan histórica, tan diferente que estamos viviendo en este momento. Amós 5:4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Qué lindo consejo. Qué lindo consejo, porque si lo que leíamos hace un rato, ¿verdad? Jesús en nosotros lo que nos da es vida en abundancia, vida plena. Este buscar a Jesús, justamente lo que logra en nosotros es vida. Pero a veces hay situaciones que nos quitan un poco esto, ¿no? Tomar decisiones, ese es el consejo de la palabra de Dios. Iba a decir mi consejo, no es mi consejo. El consejo de la palabra de Dios. No seguir dejando que pase el tiempo y que nosotros sigamos desanimados, insensibles a nuestra necesidad o a la de los demás. Tomar decisiones, animarnos en Dios, como lo hizo Jeremías, como lo hizo David, como lo hizo Elías cuando pasó momentos de dificultad. Y que nosotros mismos podamos decirnos y decirle a Dios en oración que queremos recuperar en el día de hoy lo perdido. Pero para eso necesitamos su fuerza, necesitamos al Espíritu Santo, que es un espíritu de poder y de dominio propio, queridos. Qué importante esto de tener un espíritu en nosotros, dado por Dios, que es un espíritu de dominio propio. Necesitamos dominar nuestros pensamientos. Necesitamos dominar esas circunstancias que a veces se nos fueron de las manos y por ahí no vemos respuestas, no vemos salidas, no vemos cosas que nos ayuden o personas, no vemos a Dios muchas veces, como no lo vio David, como no lo veía Jeremías en muchos momentos de su vida. Pero aún en esas circunstancias, estas personas de la palabra de Dios nos dice que recuperaron sus fuerzas, que su ánimo fue restablecido, que se encontraron de vuelta con cosas que habían perdido, como el ánimo, como las ganas de vivir. Queridos, si esto nos está sucediendo en esta mañana, en este día, en este mes de junio de este año 2021, en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, tomemos decisiones. Recuperemos lo que por ahí el enemigo nos robó, o
o cosas que por ahí nosotros, sin darnos cuenta, dejamos ir. Y son cosas que necesitamos para seguir adelante en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Y para terminar, Apocalipsis 2, 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejado ir, ¿no? Es como que lo perdiste, lo descuidaste. Recuerda, y acá vienen los consejos con los cuales quiero terminar. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Pensar en cuántas cosas el Señor nos libró, nos sacó, nos puso en otro nivel, nos salvó, nos justificó, cuántas cosas. Nos dio un Señor que tiene un nombre que es sobre todo nombre, nos dio un futuro, nos dio una salvación que ya actualmente estamos disfrutando. No porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Y dice, y haz las primeras obras. Qué importante volver a tener memoria de nuestro primer amor, de las primeras obras, de esas obras que nos llevaron a ser sensibles con los demás, a acercarnos a ese prójimo necesitado. Dice, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero. Y ahí sigue el mensaje, ¿verdad? A esa iglesia del Apocalipsis. Pero ojalá que esto no suceda. Que podamos recuperar estas cosas. Que podamos volver a confiar en el Señor si algún tipo de confianza en Él hemos perdido. Queridos, esto es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir en esta mañana con ustedes. Quiero enviarles un fuerte abrazo a la distancia. Y quiero motivarlos, desafiarlos a nosotros mismos hablarnos y hablarle a Dios en oración y animarnos unos a otros en el Señor. A seguir confiando. A que no haya circunstancia difícil, complicada, que nos desanime a tal punto que no podamos seguir adelante, ¿sí? Por ahí no nos está pasando a nosotros, bueno, ayudar a alguien que por ahí sí está necesitando una palabra de aliento, una palabra de confianza, de ánimo, una vez más, alguien que le consuele, que le anime. Queridos, fuerte abrazo a la distancia. Y confío que estas palabras no vienen de mí, estos pensamientos, estos razonamientos no vienen de mí, sino que vienen de la palabra de Dios. Porque es en eso que confiamos, en la autoridad de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que realmente mueve cosas en nosotros y cambia nuestras vidas. Así que les animo a seguir adelante, les animo a seguir confiando en ese Dios de poder, que puso en nosotros un espíritu tan poderoso, que tiene la capacidad de generar cosas tan buenas en nosotros, como el amor, como la fe, como ese dominio propio que realmente puede conducir nuestras vidas a bien. Dios les bendiga, queridos. Un fuerte abrazo.